bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía Estel Estudio, una vez más aquí en Sin Lugar a Dudas. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi y hoy vamos a estar viendo la unidad número 2 de Introducción al Derecho. Esta unidad consiste en la función estatal de administrar justicia. Toma mucho protagonismo lo que serían los jueces, el sentido de alcance, su ejercicio, requisitos para ser jueces, condiciones y procedimiento para ser designado juez. Privilegios y responsabilidades funcionales de los jueces, remoción de los jueces. También vamos a ver la jurisprudencia, sus acepciones, la obligatoriedad y la unificación de la jurisprudencia. Bueno, los jueces son los que representan al Estado en la función de administrar justicia, interpretan la ley y defienden el orden institucional. Los jueces deben interpretar el derecho, es decir, alcanzar su verdadero sentido, es decir, el fin que persiguen y el alcance, hacia quienes va dirigido, en distintos grados y jurisdicciones. Eso dice en el artículo 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Artículo número 2. Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Artículo 3. Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Dentro de las instituciones republicanas, la magistratura judicial constituye el más alto título de consideración general. Es por esto que un magistrado debe combinar cualidades tales como diligencia en el cumplimiento de su deber, ponderación, es decir, saber medir los valores, serenidad en sus juicios, independencia moral, sentido social del derecho. Pero antes de eso hay que ver qué es la magistratura judicial. Bien, la magistratura judicial es una institución republicana que tiene un título de alta consideración. El magistrado debe combinar ciertas cualidades para satisfacer su alto ministerio. La magistratura tiene cierta diversidad de instancias. Tiene distintas ocasiones jerárquicamente graduadas en las que puede reclamarse justicia. La función propia de la magistratura se divide o se contrae en dos manifestaciones, las decisiones y la de superintendencia. Las decisiones es el pronunciamiento del derecho en las contiendas que son de su conocimiento. Esta declara, reconoce y atribuye derechos cuestionados y tutela el orden jurídico. La superintendencia organiza el elenco de personas que han de concurrir a la prestación del servicio de justicia, funcionarios, empleados, y vigila la conducta de ellos, es decir, de los auxiliares de justicia. La jurisdicción es todo juez que tiene jurisdicción pero no competencia, que se limite a la jurisdicción. Dichas limitaciones pueden ser en razón de materia civil penal. Por ejemplo, tenemos la materia que acabo de decir, civil penal, el territorio nacional, provincial o municipal, el grado, el juez de primera instancia, de segunda instancia y la cuantía, que es por monto. ¿Qué queremos decir con sentido? Que es el orden social justo que aspira al bien común, y paz social. Y con alcance es a quien es aplicable esa justicia, a quien imparte el juez justicia. Los jueces son quienes tienen la potestad de conocer y decir el derecho en el caso concreto. Estos se encuentran investidos de jurisdicción, que es la potestad de decir el derecho para resolver los pleitos conformes a la ley. Las personas que integran o que son de consejo y de opinión forman parte del Ministerio Público y Pupilar de Menores. Generalmente son técnicos que emiten dictámenes para ayudar al juez, es decir, son asesores. El juez puede recurrir a diferentes profesionales para ponderar frente a la situación en que está y hacer la sentencia. De ejecución. Ejecutan las decisiones de los jueces, llevando a la práctica las resoluciones judiciales. Cumplen órdenes dadas por los jueces, por ejemplo, las citaciones. Entonces, los profesionales son individuos que ejercen su profesión, deben cumplir resoluciones reglamentarias, por ejemplo, el abogado, el escribano, el procurador, el martillero público, etc. Un artículo importante acá es el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que dice que el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema está a cargo del presidente de la Nación, Argentina, quien propone el candidato al Senado de la Nación. El Senado debe presentar conformidad al nombramiento en sesión pública y con una mayoría calificada de 2/3 de los miembros presentes.
una vez producida una vacante. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para ser juez. Nosotros tenemos los tribunales superiores y los tribunales inferiores. En los tribunales superiores está presente el artículo 111 de la Constitución Nacional, que dice que tiene que ser un abogado de la nación con 8 años de ejercicio de la profesión, tener más de 30 años como mínimo y tener por lo menos 6 años de ciudadanía, excepto en el caso de querer ser el presidente de la Corte, que debe ser sí o sí nativo. También tener una renta anual de 2.000 pesos. En los tribunales inferiores puede tener su ciudadanía de ejercicio, tienen que ser nacido en el territorio argentino o hijo de nativos, ser abogados con 8 años de ejercicio en la profesión, tener más de 30 y menos de 70 años. Ahora vamos a ver el procedimiento para ser juez. En los tribunales superiores hay que tomar mucha importancia al artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. En el 4, nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado, por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública. Aprobar o no al candidato con las 2/3 partes de los miembros presentes. Una vez producida la vacante, duran en su cargo mientras dure su buena conducta. En los tribunales inferiores se produce una vacante, ya sea por muerte, por renuncia o destitución. El Consejo de la Magistratura llama a concurso público, está abierto, es decir, a todos los que quieran participar, que obviamente cumplan con los requisitos que a continuación voy a pedir, decir, de oposición y antecedentes. Este consta de 3 etapas: examen escrito, oral y evaluación de antecedentes y entrevistas personales. Luego del examen se elabora el orden de mérito provisorio. Para la entrevista personal son convocados los primeros 6 puntajes y se elabora un dictamen, un nuevo orden de mérito. Derivan los 3 primeros promedios, por eso se le llama terna vinculante, y esa terna vinculante es elevada al Poder Ejecutivo, que elige uno y envía mediante un pliego, es decir, una documentación, ese designado al Senado. Si es aceptado, vuelve al Poder Ejecutivo, por medio de un decreto, lo designa juez. Si no es aprobado, se toma a otro de la terna vinculante. Lo de la terna vinculante no es que está primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. No, los 3 tienen lo mismo, cualquiera se puede elegir de esos 3. Si no se puede elegir el que eligieron, pasan a otro. Entonces, si es aceptado, vuelve al Poder Ejecutivo por medio de un decreto. Lo designa juez. Si no es aprobado, se toma a otro de la terna vinculante. No puedo salirme de la terna y buscar al cuarto o al quinto o al sexto. Sí o sí de esa terna. Por eso es una terna vinculante. Por medio de un decreto lo designa juez. Si no es aprobado, se toma a otro de la terna vinculante y lo vuelve a remitir. Una vez efectuado dicho decreto, el designado debe jurar ante la Corte. El Poder Ejecutivo, con la aprobación del Senado, es quien elige a los jueces a través de un proceso de elección por examen y asignación del Poder Ejecutivo, apuntando a que este mecanismo trate de ser algo democrático, abierto para que no todo el que esté en condiciones y cumpla con los requisitos puedan acceder al mismo. El Consejo de la Magistratura fue establecido en la reforma de 1994 en el artículo 114 de la Constitución Nacional, para buscar cierta democracia en el Poder Judicial. Dicha Constitución Nacional se reforma para crear este Consejo. Si bien el nivel superior es una cuestión política, han seleccionado los mejores candidatos para este cargo. El artículo 114 de la Constitución Nacional dice que el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial. Serán sus atribuciones seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores, emitir propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de la justicia, ejercer facultades disciplinarias, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular acusación correspondiente, dictar reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Está integrado por 20 miembros o consejeros/consejeras, de acuerdo con la siguiente composición en el artículo 2 de la Ley 24.937.
la Presidenta de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, 4 juezas del Poder Judicial de la Nación, 8 legisladores nacionales, 4 de la Cámara Honorable Diputados, 4 representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y 2 representantes del ámbito académico y científico. El Consejo está dividido por 4 comisiones. Comisión de Selección, Magistrados y Escuela Judicial, Comisión de Disciplina y Acusación y Comisión de Reglamentación, Comisión de Administración y Financiera. La Comisión de Selección de Magistrado y Escuela Judicial se encarga de llamar a concurso público de oposición y antecedentes. La Comisión de Disciplina y Acusación debe proponer al plenario de consejo sanciones disciplinarias a los jueces. Se recibe la acusación, se notifica al juez de dicha acusación para que presente pruebas y un representante del Consejo de la Magistratura hace de fiscal. Esto se desarrolla oralmente, buscando la inmediatez de todos los sujetos como un juicio penal. Hay una graduación intermedia, no necesariamente se debe acusar al magistrado. La Comisión de Reglamentación elabora proyectos reglamentarios y por último la Comisión de Disciplina y Acusación, la Comisión de Administración y Financiera, tiene que fiscalizar y aprobar la gestión de la oficina administrativa y financiera del Poder Judicial. Los jueces gozan de ciertos privilegios, pero también deben cumplir responsabilidades. Primero vamos a ver los privilegios. Sus privilegios son 3. Intangibilidad remunerativa, inmunidad procesal y inamovilidad funcional. Intangibilidad remunerativa evita la diferencia del poder ejecutivo en cuanto al sueldo. El que gane bien se supone que procure el bienestar y que no sea tentado. Inmunidad procesal: no puede ser sometido a proceso ni privado de su libertad, salvo delito flagrante. Tiene inamovilidad funcional, que dura su cargo mientras dure su buena conducta. Entonces teníamos intangibilidad remunerativa, inmunidad procesal, inamovilidad funcional. Ahora, las responsabilidades de los jueces son que, además como que los tienen como funcionarios públicos, también la cumplen frente a los particulares. En caso de un daño al aplicar o interpretar erróneamente una ley, recordemos que tiene consecuencias. Entonces, en caso de decisiones que ocasionen perjuicios a un particular, si hay sentencia firme y las apelaciones ya terminaron, no cabe ninguna acción contra los jueces, porque eso se hizo durante el juicio, salvo que su actuación haya sido dolosa o haya existido cohecho, es decir, que lo haya hecho intencionalmente. Entonces nosotros tenemos responsabilidades civiles, sociales, políticas, administrativas y sociales. Son 5. Vuelvo a repetirla: civil, penal, administrativa, política y social. La civil es con la persona damnificada, es decir, la persona que sufrió ese daño por la mala acción del juez, la mala praxis del juez. La penal es frente a una conducta tipificada como delito. La administrativa es no cumplir con las reglas administrativas del Poder Judicial. La política es que no pueden ser removidos por los otros poderes por falta de idoneidad, pueden ser removidos. Y la social es cuando no está siguiendo, no está persiguiendo los propósitos, los objetivos de la sociedad, o sea, no está en sintonía con los problemas de la sociedad. Luego vemos el artículo 275 de la Constitución Nacional, que dice lo siguiente: uno de los casos donde se puede ejercer una acción por daños y perjuicios es si se rehúsa a juzgar por oscuridad, por insuficiencia o silencio legal, retardando la administración de la justicia. Bien, si no cumple con las responsabilidades de los jueces, tienen una remoción. Ahora, ¿cómo se da la remoción? Eso es lo que vamos a ver ahora. Los jueces de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación son removidos por medio de un juicio político. En caso de que existan causas graves que pudieran justificar la remoción, el Consejo es el órgano encargado de dar inicio al juicio político, disponiendo la apertura del mismo y convocando jurado de enjuiciamiento, que decidirá la situación del juez. El Consejo de la Magistratura actúa como parte acusadora. El artículo 115 de la Constitución Nacional dice que los jueces de los tribunales inferiores serán removidos por causas expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento, legisladores, magistrados y abogados de matrícula federal.
Su fallo será irrecurrible, es decir, que no se puede borrar, que no se puede deshacer, no tendrá más efecto que destituir al acusado, la parte condenada quedará sujeto a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren 180 días desde su decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya dictado el fallo. El artículo 53 nos dice que por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones será destituido. Entonces se considera mal desempeño el desconocimiento inexcusable del derecho, el incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, la negligencia grave en el cargo, realizar actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, los graves desórdenes de conductas personales y el abandono de sus funciones, con la aplicación reiterada de sanciones disciplinarias, la incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. Entonces se considera mal desempeño el desconocimiento inexcusable del derecho, el incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, la negligencia grave en el ejercicio de su cargo, realizar actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, es decir, actos contradictorios, abandono de sus funciones, aplicación reiterada de sanciones disciplinarias, su incapacidad física o psíquica para ejercer el cargo y graves desórdenes de conductas personales, es decir, mala conducta. Si bien se le garantiza que va a permanecer en el cargo indefinidamente, se le exige que sea idóneo, o sea, que sea íntegro, que esté preparado y que esté acorde a esta digna tarea. Solo por mal desempeño pueden ser removidos por la comisión de delitos y crímenes. Por ejemplo, un juez puede cometer prevaricato, que es un abuso deshonesto, es un crimen que nada tiene que ver con el ejercicio de su función. Ahora vemos la jurisprudencia. Nosotros tenemos la jurisprudencia que se puede dar en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio es un conjunto de todas las sentencias dictados por los órganos jurisdiccionales del Estado. Tenemos la uniforme, que es un conjunto de fallos, y la contradictoria, que es cuando diversos tribunales, o sea, varios tribunales, diferentes tribunales, se pronuncian de manera diferente para resolver casos análogos. Casos análogos son complicados, complicado es decir un adjetivo básicamente, que es un método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos por ellas. Sería la definición de la analogía por parte de la RAE, la Real Academia Española, pero es un proceso en el que mediante la comparación del análogo y del tópico se establece una correspondencia de relaciones entre características similares de ambos. Se busca encontrar una similitud. Entonces, cuando es contradictoria es cuando diferentes tribunales, se pronuncian de manera diferente para resolver casos análogos. Y en sentido estricto, la jurisprudencia es un conjunto de sentencias de organización uniforme dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver casos semejantes. Las sentencias aisladas son siempre fuente particular del derecho, porque el juez, al resolver los casos, dicta siempre una norma individual, porque solo obliga a las partes involucradas en el restrictivo proceso. En casos previstos por la ley, la jurisprudencia no es fuente formal del derecho, ya que se aplica primero la ley y no la jurisprudencia. Es decir, el orden es primero la ley, luego la jurisprudencia y el último la costumbre jurídica. Pero cuando está ausente la ley, es decir, que la ley no lo puede llevar a ese caso, se va a recurrir a la jurisprudencia. En casos no previstos por la ley, la jurisprudencia es siempre fuente general del derecho. En casos intermedios son fuente general tanto la ley aplica como la jurisprudencia. La jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho, pero en ocasiones es fuente general. La jurisprudencia como creadora del derecho. Abelardo Torre dice que siempre la jurisprudencia es creadora del derecho, ya que siempre aporta nuevos elementos a los ya establecidos por la ley. Es decir, hay un vacío, viene la jurisprudencia. Esto reconoce una serie de grados. Tenemos frente a una ley clara y sencilla, a la sentencia agregará algo nuevo ella, la jurisprudencia. En cambio, en grado máximo, en el caso de una laguna del derecho, las que el juez se transforma en el legislador del caso particular. Los legisladores son los que se encargan de llevar a cabo la creación de las leyes, pero cuando no estamos frente a un caso donde hay un vacío legislativo, una laguna legislativa, el
juez va a tener que actuar como un legislador, como un creador de una norma y va a recurrir a la jurisprudencia. Puede recurrir a la jurisprudencia porque la ley no lo estaría supliendo. Entonces, la importancia de esta fuente es que en el derecho anglosajón es primera fuente de importancia magnitud, debido a que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los precedentes, es decir, de los hechos, los antecedentes. Hechos o pruebas que incriminan al detenido sin violar o vulnerar sus principales derechos. En el derecho continental, la jurisprudencia es también una fuente formal, aunque varía sustancialmente su valor y fuerza, vinculante de acuerdo a las legislaciones locales de cada país. La obligatoriedad de la jurisprudencia. La jurisprudencia es obligatoria en los países que pertenecen al sistema anglosajón. En nuestro país, al ser de tradición romanista, se aplica el sistema continental, es decir, que lo que es obligatorio son las leyes. La jurisprudencia en general solo se utiliza de forma práctica, excepto en los fallos plenarios de la Corte. Son obligatorios y estos duran 5 años hasta que se declare inconstitucional. Los fallos plenarios frente a un caso o causa en la Cámara se toman distintas decisiones en las distintas salas para unificar criterios, se reúnen en pleno y dictan un plenario, con posturas acordadas entre las cámaras. Este fallo será obligatorio para esa Cámara y para los tribunales inferiores de esa materia. Bueno, entonces, acá en Argentina está el sistema romanista, el sistema continental y, por ejemplo, en otros países, está el common law que está, por ejemplo, en Estados Unidos. La unificación de la jurisprudencia. Si cada juez pudiera imponer la interpretación que le parezca más legal y justa, resultaría que sobre una misma situación habría soluciones distintas. Pero esto no sucede tanto porque hay una regulación. Los jueces tienden a seguir los precedentes, es decir, casos anteriores, y los jueces de primera instancia, aparte de los jueces de primera instancia, hay tribunales de apelación, que por ejemplo si uno no está conforme con la sentencia que dieron, puede apelar, puede ir por otro, de apelación que se encargan de seguir la interpretación de los jueces. Existen procedimientos de unificación de la jurisprudencia. Casación. Consta de 2 elementos en el proceso penal. Es un tipo de recurso extraordinario que se debe presentar ante un tribunal supremo para solicitar la impugnación contra sentencia judicial. Un solo tribunal solo interpreta la norma jurídica porque el tribunal inferior ha sido impugnado. Recurso de casación. Anula medio para provocar la decisión del tribunal competente. El recurso de casación por errores in iudicandio se da cuando en una sentencia se aplica una norma no correspondiente. Error en el proceso. En cambio, por otro lado, en el recurso de casación in procedendo son cuando los defectos surgen en la parte formal de la sentencia o del procedimiento. El sistema de jurisprudencia obligatorio. Por disposición legal, la jurisprudencia es obligatoria en casos análogos, cuando la ley no alcanza o no es suficiente. La única forma de unificación de jurisprudencia que es obligatoria es el fallo plenario de la Corte. El prevaricato es la autoridad que dicta resolución arbitraria a sabiendas de que dicha resolución es injusta, faltar a la verdad con descaro. Y con eso estaríamos terminando la unidad número 2 de Introducción al Derecho. Yo soy Luchi y espero verte una vez más acá en Ana Lucía Estela Estudio.